Bueno, nos encontramos aquí con nuestro profesional de neurología, especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad Rosario y epidemióloga de la Universidad del Bosque, María Vanessa Ballesteros Pérez. Y pues mi nombre, Angie Caterina Vicenciso, soy estudiante de licenciatura en educación infantil en segundo semestre de la Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá, y pues nos encontramos acá para tratar un tema en común, las cuales son las interacciones significativas por medio de partiendo desde la comunicación, teniendo en cuenta que desde la experiencia de Dalia y pues la mía tratamos con niños, después desde ahí partir de este tema. Como para el inicio de esta conversación, pues tenemos una pregunta la cual es dirigida a Dalia, la cual es ¿cuáles son esas múltiples manifestaciones que los niños y las niñas utilizan para comunicarse desde su rol como fonoaudiólogo? Bueno, muy bien. Pues desde la fonoaudiología, pues estudiamos justamente esa comunicación. Y pues bueno, a lo largo de todo el ciclo vital, particularmente en niños, digamos que desde que nacen, incluso desde antes, los niños ya manifiestan señales de comunicación, ¿no? Entonces, en el vientre materno los niños ya reconocen la voz de la mamá, la voz de las personas que están alrededor de la mamá, y cuando nacen, ellos ya se orientan y buscan esa voz que ya conocen, principalmente la de la mamá, y buscan ese alimento, ¿no? En el pecho de la mamá, ¿sí? Y la primera manifestación de comunicación es el llanto, claramente. El primer llanto no es diferenciado, sino que lloran, digamos, más que todo por hambre. Pero este llanto se empieza como a diferenciar a lo largo del desarrollo, entonces los niños aprenden a pedir o a regular la conducta de la mamá o del otro a través del llanto, si tienen hambre, si tienen sueño, si tienen frío, si quieren que les cambien el pañal, si tienen calor. Bueno, hay diferentes manifestaciones de llanto. También los cambios posturales, la manera en que el niño se mueve, también da como indicaciones de sus necesidades primarias, ahí digamos recién nacen y durante los 3 primeros meses. Ya más adelante los niños empiezan a balbucear, empiezan a utilizar otro tipo de recursos como el contacto visual, mirar, sonreír. En un inicio la sonrisa es refleja, pero ya después, más o menos hacia los 3 meses, ya es más de imitación y más, digamos, social. Eh, y el balbuceo también empieza a ser más intencional, ¿no? Hasta los 7 meses es un poco más, se llama propioceptivo, es decir, como de autoestimulación. Ellos escuchan y balbucean, pero ya después es dirigido a la otra persona. Entonces empiezan a ver como conversaciones, se llaman protoconversaciones, entonces empiezan a ver cómo es, digamos, ellos balbucean o dicen algún sonido y el adulto le responde o el interlocutor le responde, y él en respuesta otra vez hace un balbuceo y así empieza como una conversación, una protoconversación. Y bueno, más adelante ya ellos son capaces de responder a su nombre cuando uno los llama, de seguir instrucciones, de reconocer las partes de su cuerpo, las partes de la cara. Empiezan a hacer juegos más interactivos, empiezan a señalar. El llanto pues continúa siendo una manera de comunicación, pero ya es diferente. Y bueno, alrededor del año ya empiezan a decir palabritas, ¿sí? De mamá principalmente, o papá, o digamos referidas a los alimentos o cosas como significativas. Y poco a poco los niños empiezan a utilizar
las palabras y el lenguaje para comunicarse. Entonces pasan de una comunicación no verbal, ¿cierto? A sus inicios, a una comunicación verbal, que es el lenguaje. A los 2 años ellos ya son capaces de hacer frases, de pedir cosas. Normalmente, o bueno, lo que se ve es que los niños usan el lenguaje para pedir información, para informar, para regular el comportamiento de otro, es decir, que digamos, si quieren conseguir algo, ellos a través del lenguaje lo hacen. Y para el juego, para la interacción. Y poco a poco ese lenguaje se va complejizando, ya a los 3 años más o menos tienen un lenguaje más amplio y casi que interactúan con el adulto, con el otro, con recursos de lenguaje casi que iguales. Entonces a los 3 años, 4 años ya tienen un lenguaje casi que adulto. Digamos que les falta como perfeccionar la parte de los sonidos, de la pronunciación, pero ya a los 4 años el niño ya es capaz de Podemos utilizar decir el que a lenguaje. esta edad, digamos, ya un niño cuenta con un lenguaje fluido, ¿sí? Ujú, Fluido y digamos que ya sí. más tanto comunicativo, pues, asociándolo a las personas que están en el contexto de ellos, como de imitación más que todo, pues en los primeros años. Digamos que al Pues inicio, diga, en ese primer año, sí hay una imitación y ya, pero parte de una intención comunicativa. Siempre hay una intención comunicativa, pero ya a los 3, 4 años ya el lenguaje, la palabra ya es como el principal medio de comunicación, obviamente sin dejarlo no verbal y lo gestual. pues ya tomándolo así de esta manera, pues con la información que me brindas, puedo decir que tienen algo muy, digamos, tiene mucho en común porque, digamos, nosotros desde nuestro punto de vista también tomamos al niño como una persona, como un ser de comunicación verbal y no verbal. Veamos al interactuar con él, lo que es corporal, también es muy importante para él porque un gesto o una palabra mal dicha pues puede cambiar, digamos, la percepción de que él tenga o toda la intencionalidad con lo que haga algo o quiera comunicar. Y pues digamos que como tal la comunicación que sea niño, bebé, infante, con nosotros después es tipo interacción, como lo decía usted, con un fin de querer hacer algo, de expresar qué siente. Y pues esto también así que se cree un ambiente pedagógico, que es algo que vamos a tener nosotros desde el lado de poder responderle al niño lo que nos pide, lo que quiere, lo que necesita y pues también respetando sus ritmos de aprendizaje, desarrollo y pues de interés. Así es muy importante ese mediador, ese interlocutor que interpreta justamente esas señales, esa intención de comunicación del niño desde lo no verbal, desde lo gestual, desde lo verbal propiamente dicho. Y yo también creo que es muy importante esa parte no verbal. A veces un gesto dice más que una palabra. Y creo que en el trabajo con niños es muy importante leer eso, entender un poco ese contexto también familiar y social del niño para poder pues abordarlo, ¿no? Y pues desde esta manera también poder permitirle al niño, digamos, eh, también como creerlo un sujeto de derechos y, digamos, un interlocutor válido, digamos, no digamos que porque el niño no puede hablar o no pronuncia palabras que no se sabe comunicar porque como usted bien lo dice por medio del llanto, del balbuceo, de las expresiones corporales, el niño ya se está comunicando con su acudiente, con las personas del mismo contexto que le rodea a él. Pues Así. digamos que, que con un niño desde un primer momento se puede tener un diálogo desde la manera de comunicarse de él
con la de una persona adulta y ya pues con un lenguaje fluido. Así es. Ujú. Bueno, eh, Nadia, muchas gracias por el apartado, por este espacio de conversatorio. Es de mucha ayuda y de mucho aporte a nosotros, porque pues también basado en esto nos podemos ampliar nuestros conocimientos y aplicarlos también en un momento de interactuar con el niño y tener en cuenta cada uno de los apartados que usted nos da en los procesos de, de edades, así como en lo específico. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Bueno.